ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. Parashá Vaikra, capítulo 1. Y lo llamó a Moshe y le habló a Hashem desde la carpa de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles a ellos: toda persona de ustedes que quiera ofrecer un sacrificio ante Dios deberá traer un animal de especie vacuna o de especie ovina para ofrecer sus sacrificios. Si su ofrenda es un holocausto de ganado vacuno, un macho íntegro traerá, y ante la puerta de la carpa de reunión lo acercará a voluntad delante de Hashem, y pondrá su mano sobre la cabeza del sacrificio, y será tomado como perdón. Y degollará la res vacuna delante de Hashem, y entonces acercarán los hijos de Aarón, los sacerdotes, la sangre del animal sacrificado, y verterán la sangre alrededor del altar, que se encuentra en la entrada de la carpa de reunión. Y desollará luego el sacrificio de holocausto y lo trozará en pedazos. Y pondrán entonces los hijos de Aarón el sacerdote fuego sobre el altar y acomodarán leño sobre el fuego. Y después acomodarán los hijos de Aarón, los sacerdotes, los trozos con la cabeza y el cebo sobre los leños encendidos que hay sobre el altar. Y las entrañas del sacrificio y sus patas lavará con agua y quemará el Cohen todo en el altar, como un sacrificio de holocausto en ofrenda ígnea ante Hashem. Y si es de ganado vino su ofrenda de corderos o de caprinos, para un holocausto, un macho intacto deberá ofrecer. Y lo degollará sobre una esquina del altar, la del norte, delante de Hashem, y luego verterán los hijos de Aarón su sangre alrededor del altar. Y lo trozará en pedazos, además de la cabeza y el cebo, y entonces pondrá el Cohen todo sobre los leños que ardan sobre el fuego del altar. Y el estómago y las extremidades lavará con agua. Y luego acercará el Cohen todo, y lo quemará sobre el altar en ofrenda ígnea ante Hashem. Y si de las aves fuere su ofrenda ante Hashem, presentará entonces de las tórtolas o de los pichones de paloma su sacrificio, y lo acercará el Cohen hacia el altar, y le seccionará su cabeza por la nuca, lo quemará en el altar tras exprimir su sangre sobre el altar. Luego le quitará el buche con sus plumas y lo arrojará en el vértice oriental del altar, junto al lugar donde se acumulan las cenizas, y lo partirá en dos por entre sus alas sin separarlo del todo, y lo hará quemar el Cohen sobre el altar, encima de los leños encendidos, el holocausto de ofrenda ígnea a entera satisfacción ante Hashem. Capítulo 2. Y la persona que quiera ofrendar un sacrificio de minjá, de harina sémola, traerá su ofrenda y verterá sobre ella aceite y le pondrá encima un incienso. Y la traerá ante los hijos de Aarón, los sacerdotes, y uno de ellos tomará de ahí un puñado lleno de esa harina mezclada con el aceite y el incienso que contiene, y lo quemará el Cohen como sahumerio recordatorio sobre el altar, en ofrenda ígnea a entera satisfacción de Hashem. Y el resto de la ofrenda será para el consumo de Aarón y sus hijos en estado de gran santidad, pues fue ofrecido ante Hashem. Y cuando ofrezcas un sacrificio de minjá, cocido al horno, será de harina en panes ácimos, matzot, rociados en aceite, o galletas ácimas untadas en aceite. Si ofrenda frita, en sartenes su sacrificio será de harina ácima con aceite. Troza las galletas en rebanadas y úntalas encima con aceite. Eso es minjá. Y si ofrenda cocida fuere tu sacrificio de harina con aceite, será hecha. Y traerás la ofrenda que sea elaborada de este modo ante Hashem y la presentarás ante el Cohen, quien la acercará hacia el altar. Y desprenderá el Cohen una porción de ofrenda y en un puñado memorial, y lo dejará quemar en el altar, en ofrenda ígnea, a satisfacción delante de Hashem. Y el resto de la ofrenda quedará para Aarón y sus hijos, como parte de las ofrendas sacrosantas, consumido en fuego ante Hashem. Toda ofrenda vegetal
que presenten ante Hashem no debe dejarse fermentar, pues ni levadura ni miel podrán acercar en ofrenda ígnea ante Hashem. Toda ofrenda vegetal que presenten ante Hashem no deberá dejarse fermentar, pues ni levadura ni miel podrán acercar en ofrenda ígnea ante Hashem. Solo como ofrenda de primicias podrán ofrecerlas así ante Hashem, pero no la ofrecerán sobre el altar como sacrificio ígneo de grato aroma. Y todas las ofrendas vegetales de minjá con sal deberás sazonarlas, y no ha de faltar la sal, pacto de tu Hashem, en tus ofrendas de minjá, pues en todos tus sacrificios rituales debes agregar sal. Y cuando traes ofrenda vegetal de primicias ante Hashem, de espigas maduras tostadas al fuego, llenas y tiernas, darás la ofrenda vegetal de tus primicias. Le pondrás también aceite y le agregarás especie de olíbano, eso es minjá. Y quemará el Cohen un puñado como sahumerio, con parte de sus granos y de aceite, además de su olíbano, en ofrenda ígnea ante Hashem. Capítulo 3. Y si una oblación de shelamim presenta de ofrenda, si es de especie vacuna lo que trae, macho o hembra, será una res completa la que traiga ante Hashem, y apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y será degollada en la entrada del recinto sagrado. Y luego verterán los hijos de Aarón, los sacerdotes, su sangre sobre la superficie del altar en su contorno. Y luego acercará de su ofrenda voluntaria unas partes para quemar ante Hashem, es decir, todo el sebo que cubre el estómago del animal y toda la grasa que está adherida al estómago del mismo. Y también los 2 riñones del animal, con todo el sebo que haya sobre ellos, y el de la parte superior de los lomos, y el apéndice que está sobre el hígado, junto con los riñones, ha de quitar. Y habrán de incinerar todo eso los hijos de Aarón sobre el altar, junto a los sacrificios que se hallen sobre los leños, ardiendo en el fuego, en ofrenda ígnea a satisfacción delante de Hashem. Y si es de especie bovina su ofrenda, para un sacrificio voluntario ante Hashem, un ejemplar, macho o hembra, sin defectos presentará. Si es un cordero lo que trae de ofrenda, lo presentará delante de Hashem. Y si es un cordero lo que trae de ofrenda, lo presentará delante de Hashem. Y apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y degollará al animal ante el recinto sagrado. Y luego verterán los hijos de Aarón su sangre sobre el altar en su contorno. Y separará de la ofrenda voluntaria unas partes para quemar ante Hashem, el sebo con el propio rabo, íntegro, junto con todo el espinazo lo habrá de quitar. Además del sebo que cubre el estómago del animal y todo el sebo que se haya adherido al estómago del mismo. Y también los 2 riñones del animal, con todo el sebo que haya sobre ellos, y el de la parte superior de los lomos, y además el apéndice que está sobre el hígado, junto con los riñones habrá de quitar. Y quemará el Cohen todo eso sobre el altar, como porción ígnea ante Hashem. Y si su ofrenda es de especie caprina, lo presentará delante de Hashem, y apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y será degollado el animal ante el recinto sagrado. Luego verterán los hijos de Aarón su sangre sobre la superficie del altar en su contorno. Luego apartará de su ofrenda unas partes para quemar ante Hashem, o sea, todo el sebo que cubre el estómago del animal y toda la grasa que se haya adherida al estómago del mismo. Y también los 2 riñones del animal, con todo el sebo que haya sobre ellos, y el de la parte superior de los lomos, y además el apéndice que está sobre el hígado junto con los riñones ha de quitar. Y quemará todo eso el Cohen en el altar, con porción ígnea para satisfacción. Todo el sebo será incinerado ante Hashem. Ley perpetua será para vuestras generaciones. En todas sus poblaciones, todo sebo y toda sangre no habrán de consumir. Capítulo 4. Y habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, la persona que transgreda en forma involuntaria uno de los preceptos que prescriben no hacer una cosa e hizo una de esas cosas prohibidas. Si el Cohen ungido, el superior, comete un error, involucrando al pueblo, deberá traer por su error involuntario una res de especie vacuna sin defectos ante Hashem para expiar la falta.
Y presentará el vacuno en la puerta de la carpa de reunión delante de Hashem, y apoyará su mano sobre la cabeza del animal, y lo degollará ante él. Y tomará el Cohen ungido de la sangre del animal, y la llevará al recinto. Y allí untará el Cohen su dedo índice en la sangre, y verterá de la sangre 7 veces ante Hashem, en la parte frontal de la cortina sacrosanta. Y luego pondrá el Cohen de esa sangre sobre los vértices del altar, del incienso y las especies ante Hashem, ubicado en el recinto sagrado, y el resto de la sangre de la res la verterá en la base del altar de sacrificios que se halla en la entrada del recinto. Y todo el sebo de la res vacuna sacrificada lo quitará del animal, es decir, todo el sebo que cubre el estómago del animal y toda la grasa que está adherida al estómago. Y también los 2 riñones del animal, con todo el sebo que haya sobre ellos, y el de la parte superior de los lomos y el apéndice que está sobre el hígado, junto con los riñones lo ha de quitar, así como se le quita el vacuno de la ofrenda voluntaria. Y lo dejará quemar el Cohen sobre el altar de los sacrificios, y la piel del animal, toda su carne, con su cabeza, sus patas y partes interiores. Y la piel del animal, toda su carne con su cabeza, sus patas y partes interiores. Y sacará todo fuera del campamento a un lugar puro, donde se arrojan las cenizas, y lo quemará sobre los leños al fuego. En este sitio se quemarán. Y si toda la congregación de Israel pecara por haberse ignorado algo del conocimiento del tribunal, e hicieron un error sobre el precepto de Hashem de los que prohíben hacer algo, y cometieron culpa, y luego se percataron de la falta cometida por error, deberán ofrendar de parte del público una res vacuna por el error ante el recinto sagrado. Y apoyarán los líderes comunitarios sus manos sobre la cabeza de la res delante de Hashem y sacrificarán al animal degollándolo ante Hashem. Luego traerá el Cohen ungido para parte de la sangre del animal hacia el recinto. Ahí untará el Cohen su dedo índice con la sangre y la verterá 7 veces ante Hashem, frente a la cortina divisoria. Y luego de esa sangre pondrá sobre las vértices del altar que se halla ante Hashem, el que está en el recinto sagrado, y el resto de la sangre verterá en la base del altar de los sacrificios, que está en la puerta del recinto. Y todo el sebo del animal se lo quitará y lo quemará en el altar. Y hará con la res lo que hizo con el vacuno traído por un error particular, de la misma forma, y expiará sobre ellos y el Cohen, y serán perdonados. Y sacará el animal hacia afuera del campamento, y allí lo incinerará tal como hizo con la res anterior. Así será la ofrenda por error del público. Cuando el líder pecare y cometa una falta al transgredir un precepto de su Hashem, que es prohibido hacer, e inocentemente incurrió en culpa, o cuando se haya percatado un error involuntario cometido, deberá traer como ofrenda de sacrificio un chivo macho sin ningún defecto, y apoyará su mano sobre la cabeza del chivito, y luego lo sacrificará en el sitio donde se ofrece la ofrenda del holocausto ante Hashem, ofrenda de errores. Y tomará el Cohen de la sangre del sacrificio con su dedo y la untará en los vértices del altar de holocaustos, arrojando el resto en la base del mismo. Y todo el sebo del animal lo hará quemar en el altar, igual como el sebo del sacrificio voluntario. Así expiará el Cohen por su error y será perdonado. Y si un individuo, una persona del pueblo, pecare inocentemente al hacer una cosa prohibida por la ley de Hashem, habiendo incurrido en culpa, o si alguien le hizo saber de una falta involuntaria cometida, deberá traer como ofrenda una chivita sin defecto por el error cometido, y apoyará su mano sobre la cabeza del sacrificio por pecar, y degollará su ofrenda de culpa en el sitio del holocausto. Luego tomará el Cohen de la sangre del sacrificio con su dedo y la untará en los vértices del altar de holocaustos, arrojando luego el resto en la base. Y todo el sebo del animal lo quitará, tal como se quita el sebo de la ofrenda del sacrificio voluntario, y lo quemará el Cohen en el altar a satisfacción de Hashem. Y así expiará el Cohen por su error y será perdonado.
Y si un ovino trae de ofrenda por su error, una hembra sin defectos traerá, y apoyará su mano sobre la cabeza del sacrificio y lo degollará como ofrenda de culpa en el sitio donde se sacrifican los holocaustos. Luego tomará el cohen de la sangre del sacrificio con su dedo y la untará en las puntas del altar del holocausto, arrojando el resto en la base del mismo. Y todo el cebo del animal lo debe quitar, tal como se quita el cebo de la ofrenda de sacrificio voluntario, y entonces lo quemará el cohen en el altar, junto a las demás porciones ígneas que se ofrecen ante Hashem. Y así lo expiará el cohen por el error cometido y será disculpado. Capítulo 5. Y una persona que pecare, al oír una imprecación de lo que fue testigo o espectador, o se haya enterado, si no lo contó, cargará con su culpa. O una persona que haya tocado alguna cosa impura, tanto que haya sido un cuerpo muerto de una fiera impura, o de un animal impuro, o de un reptil impuro, y no se percató y se contaminó con su impureza. O que hubo tocado una pieza, una impureza humana, de cualquier tipo que fuere, y se contaminó con eso, y no se percató y luego se enteró de su impureza. O alguien que haya jurado, prometiendo con sus labios hacer algo malo o algo bueno, de cualquier índole de juramento que haya pronunciado, y no se percató, y luego supo que pecó en una de estas cosas mencionadas. Y cuando sea culpable de estas cosas, deberá confesar su pecado, y entonces traerá por su falta ante Hashem, a causa del pecado cometido, una hembra bovina o una chivita para ofrendar, y expiará el cohen su falta. Y de no acceder a traer esto, traerá entonces por su falta cometida 2 tórtolas o 2 palomos ante Hashem, uno para Hatat y otro para Olá. Y los presentará ante el cohen, y éste acercará el que es para Hatat primero y seccionará su cabeza por la nuca sin llegar a separarla. Y luego salpicará de la sangre del sacrificio sobre la pared del altar, y el resto de la sangre la verterá sobre la base del altar. Así se hará el hatat. En cuanto al otro, la ofrenda, como la ley del sacrificio de Olá, y expiará el cohen sobre él por su error cometido, y será perdonado. Y si no alcanzare a poder traer 2 tórtolas, o siquiera 2 palomos, que traiga en ofrenda por su falta, 1/10 parte de una efá de harina para hatat, no le agregará aceite ni incienso, pues es sacrificio de culpa. Y traerá eso ante el cohen, y éste apartará de esta ofrenda un puñado con su puño para quemar sobre el altar, junto a las porciones dignas de Hashem. Y expiará el cohen por él sobre el pecado cometido por una de estas cosas, y será perdonado, y quedará para el cohen como sacrificio de ofrenda. Y habló Hashem a Moshe diciendo: un individuo que incurra en sacrilegio involuntario al usar sin querer y profanar una cosa santa de Hashem, deberá traer como ofrenda ante Hashem un carnero completo del rebaño, valuando su costo en cantidad de ciclos de los ciclos sagrados, para sacrificio de Hashem. Y aquello que hubo profanado de la propiedad sagrada, deberá pagarlo adicionando 1/5 parte de punitorio, y se lo entregará al cohen, y expiará el cohen sobre él con el carnero de sacrificio, y será perdonado. Y si una persona pecare, cometiendo falta en uno de los preceptos de Hashem, que son prohibidos a hacer, y él no sabía y pecó, cargará con su culpa, y traerá un carnero completo del rebaño, valuado como sacrificio de Hashem, ante el cohen, y expiará su error cometido sin querer, y será perdonado. Esto es el sacrificio de Hashem por un error ante Hashem. Y habló Hashem a Moshe diciendo: una persona que pecare cometiendo delito ante Hashem al negar frente a su prójimo un depósito o lo confinado en sus manos al robarle o dañarle, o habiendo hallado algo ajeno y lo negó, y llegó a jurar por ello en falso, por cualquiera de las cuestiones que una persona llegase a pecar por ello. Al pecar y luego reconocer su culpabilidad, deberá devolver lo robado que hizo propio ilegalmente, o el perjuicio que provocó con dolo, o el depósito que le fue entregado y lo hubo negado, o un extravío ajeno que él encontró.
o por cualquier cosa por la cual el juró en falso deberá pagar el perjuicio en su totalidad, más una quinta parte de multa, que pagará al damnificado, y traerá además como ofrenda ante Hashem un carnero completo de su rebaño, valuado como sacrificio de Hashem ante el Cohen. Y así expiará el Cohen sobre él ante Hashem y será entonces perdonado por una cosa que haya hecho y por la transgresión que incurrió. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה